Atrapé a mi mamá teniendo una aventura. Crecí amando profundamente a mi madre, como la mayoría de los hijos lo hacen. Era protectora, amable, hermosa, cariñosa e inteligente, alguien a quien aspiraba parecerme cuando era joven. Sin embargo, no estaba viendo la persona que realmente era y, en los últimos 3 años, he llegado a despreciarla. Es egoísta, manipuladora, falsa y, en general, una mala persona, lo cual es difícil de aceptar cuando la ame como a nadie durante muchos años. Es extraño cómo realmente no conoces a tus padres hasta que te conviertes en adulto. Mis padres son adultos casi de la tercera edad, no tan viejos para estar en un asilo, pero tampoco tan jóvenes para que la edad no se note en sus rostros. Mi papá es muy exitoso e inteligente, es en general un buen tipo, un gran padre para mis hermanas y para mí, y es un esposo mucho mejor de lo que mi mamá es como esposa. Han estado juntos desde que estaban en la universidad, cuando en su último semestre se conocieron por casualidad. Él es alguien más bien tranquilo, y mi mamá es bastante lo contrario. Cualquier cosa que mi mamá le pedía, él la hacía. Todo lo que mi mamá quería, lo obtenía. Su hermano e incluso yo siempre lo molestábamos por estar tan dominado. Se endeudaron por bastantes miles cuando yo tenía unos 9 años porque mi mamá quería una casa grande, un coche lujoso y otras cosas que no podían permitirse en ese momento. Fuimos a vacaciones caras que ella planeó, comimos en restaurantes caros que no podíamos pagar, y lo único en lo que mi papá siempre se mantuvo firme fue en que podía ir de cacería unas cuantas veces por año, lo cual mi mamá aún se quejaba de ser excluida. Ella siempre ha tenido que ser el centro de todo lo que él hace en la vida, sin excepciones. Sin embargo, ahí yo aún no veía su verdadero rostro. Hace 4 años, mi ahora esposa y yo estábamos a punto de casarnos. Mi mamá sugirió que todos hiciéramos un viaje por un fin de semana con su antiguo compañero de trabajo, al que llamaremos Eduardo. Ella explicó que él estaba pasando por un mal momento con su ex esposa y que necesitaba despejar su mente. Fuimos y pasamos un buen fin de semana, pero todo se sintió raro. Estábamos mi mamá, mi papá, mi ahora esposa y Eduardo. La dinámica y el ambiente general al estar cerca del viejo amigo de mi mamá eran extraños. Él era un tipo agradable, alto, guapo y corpulento. Tenía una ex esposa y 2 hijos adultos, y algo que me resultaba inquietante era que le encantaba tomar fotos de mi mamá y mi papá, era algo de verdad muy extraño. De todas formas, nada importante sucedió en ese viaje, pero mi mamá comenzó a actuar de manera extraña después, y mi papá y mi hermana mayor fueron quienes lo notaron. En ese momento, yo vivía con mi prometida al otro lado de la ciudad, pero mi hermana mayor vivía con mis padres porque aún estaba en su último año de universidad y recientemente había terminado con su pareja de unos 6 años. Una noche, unas semanas después de nuestro viaje de fin de semana, mi prometida, mi hermana, mi mamá y yo fuimos a un concierto de una banda indie. Mi mamá estaba actuando raro, queriendo fumar pasto divertido, beber cervezas y en general comportándose de manera extraña e impropia de su edad, y en general de ella misma. Era como si de repente fuera una persona completamente diferente. Después de estar ahí por 10 minutos, dijo, voy por una cerveza, se levantó y desapareció por una hora. La busqué después de que había pasado 45 minutos porque estaba preocupado por su seguridad y cuando regresé sin haberla encontrado, le pregunté a mi hermana si había podido contactarla. Ella puso los ojos en blanco y dijo, no me quise llamarla en llamarla la verdad, probablemente está llamando a Eduardo. ¿Cómo? Pregunté. Luego me suelta la bomba y me dice que ella y papá sospechan que mi mamá está teniendo una aventura. Hola. Soy el reemplazo de la voz habitual del intermedio. Bueno, solo estoy acá para recordarte de suscribirte, dar al like, comentar y demás. Gracias, eres genial solo por estar aquí y me motivas para seguir creando contenido para vos. Ella continúa explicando lo sospechosa que ha estado actuando, haciendo cosas como cambiar la contraseña de su teléfono y de su laptop, salir para hacer llamadas telefónicas y susurrar, e incluso poniendo una bolsa de cascabeles sobre su teléfono mientras dormía, supongo que para que se despertara si alguien lo tocaba. No sé, es algo de verdad muy extraño. Mi papá logró revisar su teléfono antes de que cambiara la contraseña y vio rápidamente algunos mensajes con Eduardo que contenían un diálogo casi encriptado y sospechoso.
Finalmente, mi mamá regresa con nosotros al concierto y en ese punto estoy furioso y destruido emocionalmente a la vez. Le pregunto qué le tomó tanto tiempo y ella dice, oh, me encontré con unos viejos amigos de mi antiguo trabajo. Inmediatamente siento que es una mentira y le pregunto quiénes eran. Ella no esperaba esta pregunta de seguimiento, pero responde astutamente, no los conoces. Luego le pregunto, ¿y cómo se llaman? Ella empieza a sentir la presión y tartamudea antes de inventar algunos nombres que suenan falsos. Mi esposa y mi hermana están escuchando mi interrogatorio con mucha atención mientras la música seguía sonando de fondo. Me lleno de más de sus mentiras y dejo el tema. En ese momento estoy enojado y muy triste, pensando en mi papá. Mi hermana ya había llegado al punto de asco en el que yo estaba, así que no dijo nada y todos lo ignoramos hasta el día siguiente. Después de este incidente en el concierto, mi hermana le cuenta a mi papá lo que sucedió y él finalmente confronta a mi mamá sobre todo. Le exigió ver su historial de llamadas y vio una llamada de 45 minutos a Eduardo en el momento del concierto, junto con muchas otras de días pasados. Le exige saber qué diablos está pasando, y ella dice que Eduardo solo está pasando por un mal momento con su ex, quien aparentemente está debilitada por el alcoholismo, y que ella solo lo estaba ayudando como amiga. Básicamente, la conducta sospechosa continuó durante meses, y en el momento de mi boda, mi papá ya tenía un rastreador en su maldito auto. Había solicitado los registros de llamadas a la compañía telefónica y demás cosas que en sí mismas no me permitían disfrutar del evento. Aún recuerdo cuando bailé con ella en mi boda, ella me miraba con adoración y yo no podía devolverle la mirada. Un mes después de mi boda, fui a quedarme con mi antiguo compañero de universidad para un fin de semana de pesca. Él vivía cerca de la casa de campo de mis abuelos y ese día iba a recoger mi equipo de pesca de su casa. Mi papá me llamó de manera inesperada solo para saludar y probablemente para contarme sobre cualquier cosa sospechosa que mi mamá hubiera estado haciendo últimamente. Le dije que me dirigía a la casa del lago y él respondió, dudo que sea tan descarada, pero tu mamá dijo que estaba en la casa del lago con sus amigas este fin de semana, y quiero que estés preparado si ese no es el caso. Sabía lo que quería decir. Para todo esto, no le había avisado a mi mamá que iba, y mientras me acercaba, me sentí aliviado al ver solo su coche y otro al lado. Llamé a mi papá antes de entrar y le dije que mi evaluación inicial era que no estaba pasando nada sospechoso según lo que veía, solo parecía que ella y sus amigas estaban allí. Él estaba tan aliviado como yo. Caminé hacia la puerta, toqué, y todo estaba en silencio. La puerta del patio trasero estaba sin llave, así que entré. Lo primero que vi fue una gabardina colgada en uno de los percheros, y de inmediato la reconocí como la de Eduardo. Mi corazón empieza a latir con fuerza y la adrenalina se dispara mientras mi visión se vuelve extraña y mis oídos empiezan a arder. 1.000.000 de preguntas pasan por mi mente en un segundo. ¿Cómo están aquí? ¿Saben que estoy aquí? ¿Debería anunciarme? Actúe rápido, asumiendo que no están allí pero podrían llegar en cualquier momento. Tomo una foto de la chaqueta, voy al garaje y efectivamente, el coche de Eduardo está allí. Tomo una foto de eso y luego corro de regreso para ver teléfonos apilados cargando en la cocina. Agarro un teléfono que no reconozco. No tenía contraseña, así que inmediatamente voy a las fotos. La primera es de dos personas que no reconozco, además de mi mamá y Eduardo, y se están besando en los labios. Sigo desplazándome un poco y veo más de lo mismo. Mi corazón está a punto de salirse de mi pecho en este punto y tomo algunas fotos rápidas de las imágenes en el teléfono y salgo corriendo de la casa, sin recordar ni preocuparme por lo que originalmente había ido a buscar. Algo que debería añadir aquí es que, en algún punto de mi infancia, mi mamá dejó a mi papá por otro hombre, que solo quería usarla y luego abandonarla como si nada. Mi papá, a regañadientes, la aceptó de vuelta después de que ella suplicara y rogara. Más tarde, mi papá me dijo que, en ese momento, se dijo a sí mismo que lo estaba haciendo por los niños y que había planeado dejarla después de que nos graduáramos de la universidad. Pero como las cosas fueron tan bien entre ellos antes y durante ese tiempo, eventualmente la perdonó y estuvo feliz en su relación. Recuerdo que estuvieron separados, pero no conocía los detalles hasta recientemente. Regresando a la historia, entonces, salgo rápidamente de la entrada de la casa del lago y me dirijo a una calle apartada en el vecindario mientras trato de averiguar qué hacer. Dejo que mi ritmo cardíaco se calme un poco para poder pensar con más claridad y luego llamo a mi hermana menor, tratando de decidir si le cuento a mi papá y,
de ser así, como, hasta ese momento, todos solo tenían sus sospechas sin prueba. No olvides suscribirte a Radar Hub.